Amén. Que Dios me los bendiga a todos, queridos hermanos, hermanas, los que están viendo. Les damos las gracias por poder dar de su tiempo para compartir con nosotros y también para comer del pan que viene del cielo. Amén. Así que vamos a meditar en la palabra del Señor en este momento. Ha llegado el momento de hablar de la palabra. Vamos a bajarle un poquito más. Vamos a meditar en la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor es el pan de vida. Amén. El pan de vida es el que nos nutre a nosotros en nuestro espíritu, es el que nos sustenta, amén, en las dificultades, y primeramente es el que nos da la salvación, amén, porque en la palabra del Señor encontramos la salvación. El Señor Jesucristo decía que escudriñemos las Escrituras porque en ella parece que está la vida eterna. Amén. Así que el apóstol Pablo le decía a Timoteo: cuídate de tu doctrina, porque así te salvarás tú y los que te oyeren. Entonces es muy importante meditar en la palabra, no solo de debatir la palabra, no solo de conocer la palabra, sino que meditar en ella y ver cómo se aplica a nuestra vida. Amén. Hay mucha gente que desgraciadamente se encuentra en lechos de muerte, en enfermedad, en apuros. Y ahí como que se quieren acordar de la palabra, y gloria a Dios, porque aunque sea se acuerdan, porque hay muchos que tampoco se acuerdan. Pero no tenemos que esperar la muerte, la enfermedad, la caída, en otras palabras, para acordarnos del Señor. No tenemos que ser como el rey que Dios humilló y andaba con las bestias del campo para reconocer y decir: todo lo bueno que tengo viene del Dios Altísimo. Amén. No esperemos eso, sino que mientras tenemos la oportunidad, como los siervos de la palabra en el Nuevo Testamento y los profetas y siervos de Dios en el Antiguo Testamento, conocían a Dios sin tener que pasar esas pruebas y esas dificultades. Amén. Así que vamos a meditar en la palabra. Que Dios me los bendiga una vez más. Los saludo porque de verdad nos gozamos con todos ustedes, les queremos mucho. Yo sé que hay muchos que son de diferentes países, de Venezuela, de Chile, de Argentina, de México, Estados Unidos y muchos más. Amén. Que Dios me los bendiga. República Dominicana, y si hay de otro país pues nos escriben y los vamos a saludar, pero los queremos mucho, y de verdad que es bonito compartir la palabra, saber que hay almas que comen del pan del cielo, que es la palabra del Señor. Así que en el día de hoy vamos a meditar en un tema, en una palabra que yo he traído para hablar justamente de este pan del cielo que es Jesucristo. Amén. Y quiero que abran sus Biblias, si tienen sus Biblias en sus hogares, y si no tienen Biblia pues vamos a estar también proyectando en este mismo instante la palabra ahí en el libro de Lucas capítulo 8 verso 22. Amén. Así que vamos a leer eso y vamos a meditar y entrar en la palabra del Señor, que es muy importante, como les digo, meditar en esto, porque hay mucha filosofía allá afuera, hay mucho conocimiento allá afuera, y gloria a Dios, porque en las escuelas aprendemos bastante. Amén. Aprendemos bastante de computación, aprendemos bastante de la ética, aprendemos bastante de lo que es negocios y cómo abrir una empresa. Gloria a Dios. Pero ¿de qué sirve eso si mi alma está vacía del conocimiento celestial? Amén. Así es. Entonces lo mismo es para usted que está escuchando esto en el internet. Si usted tiene conocimiento y sabe de esto y lo otro, gloria a Dios, porque ha llenado su mente de conocimiento, pero no desprecie la palabra del Señor. No es porque está al alcance que vale menos, sino que por gracia de Dios tenemos alcance a ella. Así que vamos a leer Lucas 8, 22 al 25 en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que hagamos de hecho de palabra es en su nombre, y lo leemos y dice así. Lucas 8, 22 al 25, amén. Y dice así: aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago. Y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió. El Señor Jesús se durmió. Y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron, diciendo: Maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? El Señor Jesús le dice a sus apóstoles, a sus discípulos: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda,
y le obedecen. Bendito sea el Señor. Vamos a orar para que el Señor nos ayude a recibir esta palabra, no solo leerla, sino que recibir esta palabra. Bendito sea el Señor, porque leer lo hace cualquiera. Los niños en la escuela aprenden a leer y leen lo que le pongan enfrente, poco a poco lo van leyendo, pero ¿de qué sirve eso si no lo recibimos? Y eso, yo recalco eso, porque hay que ser, como dice el Señor, tanto tiempo han estado conmigo y me dices, muéstrame al Padre. Teniéndolo ahí no lo entienden, es verdad. Y la misma cosa con la palabra. Tanto tiempo tengo esta Biblia, puede estar viejita ya, ya se está despegando aquí la Biblia, se está soltando acá, pero tanto tiempo la tengo y todavía no la entiendo. O sea, no digo que la conozco toda, pero tengo que ir conociéndola. Y hay unos que pueden tener la Biblia que ya tal vez ni le aguanta nada y todavía no la entienden. El Señor va a decir, ¿cuánto tiempo tienes la Biblia ahí? Y me dices, háblame. Y tiene la palabra ahí, amén. Así que vamos a orar y pedir al Señor que recibamos esta enseñanza para la gloria de Él, incluyendo los que están en internet, amén. Amén, amén. Padre mío, gracias por este momento que tú nos otorgas para poder recibir tu palabra, que sabemos que tu palabra es edificación, sabemos que tu palabra es es más cortante que espada de dos filos, sabemos que tu palabra es como la espada del Espíritu, como dice el apóstol Pablo, en la armadura que tenemos nosotros. Tu palabra es muy importante. Padre mío, te pido que nos reveles todo lo que tú nos quieres decir en tu palabra, pero con la ayuda de tu Espíritu Santo para entenderlo correctamente y no nuestra propia interpretación, no nuestra propia ganancia, sino lo que tú nos quieres dar, sea enseñanza, sea exhortación, sea bendición, pero que venga conforme a tu voluntad y de tu palabra. Y asimismo te pido por los que están en el internet, en sus hogares, los que están viendo esto ahora mismo en vivo, te pido, Padre mío, por esas vidas que puedan también entender lo que dice tu palabra, que vean que tu palabra, cuando la saboreamos, cuando la leemos, se puede aprender, podemos crecer en ella, Padre mío. Te pido por los que están ahí, que abran sus corazones y que presten atención a este corto momento que te damos a ti y en tu palabra, para que puedan salir edificados, para que este día que ellos tienen no sea desperdiciado, sino que sea de ganancia, porque nada de lo que hacemos es en vano. Bendito sea el Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén y amén. Bendito sea el Señor. Habíamos leído aquí un extracto de lo que son un momento de los 3 años que estuvo aquí el Señor en la tierra. Amén. Un momento aquí que estuvo en la barca. En la barca. La barca, algo bien conocido, algo que ya se ha hablado, algo que ya muchos creyentes ya lo conocen, pero no está de más volver a pasar. Porque si recordamos bien, los judíos que después se hicieron cristianos, seguían siendo judíos de cultura, pero en su creencia ya eran cristianos porque seguían a Cristo, conocían muchos salmos. Pero el apóstol Pablo igual dice, y cuando os reunís, ¿qué tenéis? ¿Salmos? ¿Cánticos espirituales? Y uno diría, pero los salmos hay 150 en la Biblia, oficialmente hay 150, y sí, ya se los saben todo, no de memoria, pero ya los conocen. Amén, así. ¿Por qué Pablo los va a mandar a leer otra vez salmos? Es porque hay que estar en eso, hay que estar meditando en la palabra. Exactamente, continuamente, porque no puedo decir, no, el evangelio de Cristo ya lo conozco de A a Z, los salmos ya me los sé de qué hablan. Entonces ya, ¿qué vas a hacer? Si se lo sabe tan bien usted, predique entonces. Pero aún así, como predicador, tenemos que estar siempre escudriñando y repasando. Tal vez hay cosas que yo puedo estudiar y no es que me las aprenda como primera vez, pero me estoy recordando cosas que se empiezan a quedar atrás, bien lejos. Que hay temas que a veces como un círculo, mientras vamos más por allá aprendemos todo esto y lo primero que aprendimos ya empieza a quedar como oscuro ya. Hay que volver aquí, pero mientras usted viene aquí, se oscurece allá. Y es imposible tener todo iluminado, porque el mismo apóstol Pablo dice que lo que Dios nos enseña es como que estamos viendo oscuramente por un espejo. O sea, Dios nos revela una parte de lo mucho que Él tiene. Y algunos piensan conocer todo. Imposible, imposible. Pero en lo que podemos conocer hay que mantenerse en eso. Bendito sea el Señor. Y ahora aprendíamos esto de Jesús calma la tempestad. Yo como título le puse, ¿quién es este? ¿Quién es este? Y después le pongo como subtítulo, Jesús calma la tempestad. Como para contestar un poco, ¿quién es este? Jesús, el Hijo de Dios. Y yo cuando leí este pasaje, que es bonito en cuanto a las enseñanzas cristianas, traté de verlo de diferentes maneras. Traté de verlo de 2 puntos de vista esta situación. Traté de verlo
del punto de vista de los discípulos y también lo vi del punto de vista del Señor Jesús. Porque nosotros cuando leemos esta historia es fácil decir, ay, pero ¿cómo la gente va a tener tanto miedo si el Señor iba en la barca con ellos? ¿Por qué se atemorizaron si ahí tenían al maestro? Uno dice fácilmente, porque uno no está ahí, uno no vivió eso. Como muchas mujeres pueden decir, ay, cómo esa Eva cayó por la serpiente, yo no hubiera caído. ¿Y cómo sabe eso? Usted ya conoce la historia de lo que pasó con Eva, entonces por eso usted lo podría evitar, sí, pero hay que ponerse en el lugar de los que estuvieron ahí. ¿Ah? No quiere decir que es correcto lo que hicieron, pero estando en esa posición es más difícil tal vez de reaccionar de la forma correcta. Entonces yo lo vi del punto de vista primeramente de los discípulos, esto que pasó en la barca. Recordemos que el Señor andaba predicando, ¿ah? El Señor andaba predicando y quiso pasar de un lado al otro, y estaba el mar de Galilea, que creo que ahora lo conocen como un lago, porque ya no lo califican como un mar, pero igual el mar de Galilea, la palabra así lo dice, era un lugar amplio, de mucha agua, y ellos querían llegar al otro lado, y sabemos que allá está lo del endemoniado gadareno, ¿ah? Pero ese es otro tema. Pero para allá iban, y para cruzar ese lago o ese mar tenían que usar una barca, y habían muchas barcas, dice la palabra, dice que habían muchas barcas. Pero yo cuando me pongo a ver del punto de vista de los discípulos, que habían conocido al Señor, ya sabían que Él era el maestro. Señor, amén. Lo primero que me doy cuenta es como dice Marcos 4:35, que es lo mismo que dice aquí en Lucas, pero en Marcos 4:35 se agrega un detalle más, que no contradice esto, pero da un detalle más, y dice, aquel día cuando llegó la noche, ¿ah? Llegó la noche, el Señor les dijo, pasemos al otro lado. Bendito sea el Señor. Vemos que ya no es como lo leímos solamente que aconteció un día que entró en la barca con sus discípulos, sino que era de noche. Se ve menos, ¿ah? Porque hay menos luz, no está el sol. Eso, con que usted ve eso primeramente, y no había electricidad, no habían luces como hay ahora, eran solo linternas. Entonces imagínense que era bien oscuro, como cuando vamos al campo, bien lejos de la ciudad. Está oscuro, no hay mucha electricidad. Hay un poste de luz a cada no sé cuántos metros de distancia. ¿Por qué? Porque hay menos electricidad, hay que conservarla. Y ahí ni siquiera había electricidad. Y las lámparas que habían eran lámparas con fuego. Amén. Amén, amén. Entonces yo me pongo en el lugar de los discípulos y digo, bueno, en aquel día, cuando llegó la noche, o sea, se oscureció todo. Sabemos que para los judíos empezaba la noche como creo que a las 6, creo, pero ya era la noche, creo que era 6, creo, pero no era tan noche como nosotros, pero ya el sol se estaba acostando. Y cuando el sol se estaba acostando, el Señor les dijo, pasemos al otro lado. Entonces, primeramente, los discípulos estaban de noche con el Señor, no era solo era de noche. Segundo, los discípulos no exageraban de la situación. ¿Por qué? Porque vamos a leer Marcos 4:37, que es lo mismo que leímos en Lucas, pero con otros detalles. Y Marcos 4:37 dice, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Bendito sea el Señor. Entonces ahí estamos viendo que los discípulos no estaban exagerando. Cuando los discípulos en Lucas 8:23, como lo leímos, le dijeron, como dice ahí, y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. No es que ellos, los discípulos, no es que pensaban que se anegaba el barco o que se anegaban, y no es que ellos pensaban que peligraban, sino que de verdad el barco se estaba hundiendo, de verdad olas estaban entrando en el barco y de verdad peligraban, de verdad podían morir. Yo busqué la palabra anegaban en el griego y ponen la palabra, en griego le ponen sinepleronto, que significa se mojaban con el agua o eran inundados. O sea, no es que ellos pensaban, en ninguna parte dice que y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y ellos pensaban que se anegaban y ellos creían que no, de verdad se estaban hundiendo, de verdad estaba entrando agua en la barca, bendito sea el Señor, y peligraban.
La palabra ekin di neuon, que significa estaban en peligro, obviamente, que podían perecer, podían morir con lo que pasaba. Amén. Entonces, primero, de noche, del punto de vista de los discípulos, era de noche. Y segundo, ellos no estaban exagerando de la situación, eran adultos y estaban viendo que había viento y el agua estaba entrando en la barca. Empezaron a decir: nos estamos hundiendo y nos vamos a morir. Claramente tienen razón en lo que están diciendo. No exageraban, exactamente. Ahora tenemos que ver esto, como les leí también el pasaje, que las olas entraban en la barca. Pero ahora, por lo que se sabe, hay un estudio que dice que en el mar de Galilea es famoso por las tormentas severas que habían. Es muy conocido por eso. Al parecer, debido a los valles que hay alrededor del mar, crea que llegue el viento de una forma precisa para crear tormentas. Entonces, los discípulos, que eran pescadores con experiencia, era de oficio, era su trabajo, no era un pasatiempo. Ellos sabían que pasaba eso y sabían que en esa situación podían morir si es que antes ya no había muerto gente, desgraciadamente, por la tempestad. Amén. Entonces, viéndolo del punto de vista de los discípulos, era de noche. Y segundo, con experiencia de pescador y con las olas entrando en la barca, tenían razón de pensar que iban a perecer, humanamente hablando, lógicamente hablando, tenían toda la razón. Y pensaban morir. Ellos pensaban que ahí se iban a morir. Amén. Y es normal pensar eso, como dice en Marcos 4:38. Amén. Que dice: y Él, el Señor Jesucristo, Marcos 4:38, el Señor Jesucristo estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Estaba reposado el Señor, descansando. Amén. Marcos 4:38. El Señor estaba descansando sobre un cabezal. Amén. Y le despertaron los discípulos y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Le estaban diciendo: Señor, ¿no te preocupas que nos vamos a morir? En otras palabras más corrientes, ¿no te importa que nos vamos a morir? Le preguntan: Señor, y tienen razón de preguntar eso, hasta esa parte, porque estaba entrando agua. Pero vemos que los discípulos lo estaban viendo de forma humana, de forma terrenal, de forma lógica, como lo podemos ver muchos de nosotros. Pero el Señor tenía completamente otra perspectiva de esa situación. Así lo vieron los discípulos, que entraron de noche, había viento, estaba entrando agua en la barca, mucha agua, y se estaban mojando y se estaban hundiendo. Y el Señor, el Maestro, durmiendo, descansado sobre un cabezal. Estaba tranquilo el Señor. Amén. Entonces, ahí vemos que el Señor, como le dijo después en Lucas, en el pasaje Lucas 8:25, le dice: ¿dónde está vuestra fe? Les pregunto. Entonces, ahora lo vamos a ver del punto de vista del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, Él tenía toda la situación, y hasta el día de hoy, bajo control. Lo podemos ver en Marcos 4:39. Si pueden poner la cita en Marcos 4:39. Vemos que el Señor tenía toda la situación en su bolsillo, en otras palabras, bajo control, en su dominio. Marcos 4:39. Y dice: y levantándose el Señor Jesús, reprendió al viento, y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Bendito sea el Señor. Se calmó todo. Se calmó la tempestad. Para el Señor esto no fue ninguna lucha, no fue ninguna prueba para Él, no fue ninguna tempestad, como decimos nosotros. No, para Él no fue nada, porque vemos que estaba durmiendo, se levantó, se despertó y reprendió al viento y al mar le dijo: calla, enmudece. Puso todo en su lugar. Amén. Y se hizo grande bonanza, es decir, quietud, paz. Se puso bonito el clima. Amén. Y vemos que el Señor tenía todo bajo control. Pero el Señor, Él, cuando vio a los discípulos, Él no les dijo: pues yo los entiendo que les haya dado miedo por el viento y todo. No, sino que el Señor les dice: ¿por qué estáis así?
amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Amén. En el otro pasaje les pregunta esto: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Exactamente. Les preguntaba, ¿cómo no pueden tener fe si tenían ahí al Señor? Entonces, si lo vemos del punto de vista de los discípulos, ellos estaban en una barca, estaban con viento, estaba de noche y estaba entrando agua. Pero del punto de vista del Señor Jesucristo, siendo omnipotente, con todo el poder y todo el conocimiento, les dice, ¿cómo? ¿Cómo no tenéis fe? ¿Por qué estáis así amedrentados? Les preguntaba. Entonces ellos le podían responder todo lo que hablamos, que por esto, por lo otro, podían contestar. Pero el Señor dice, ¿cómo no tenéis fe? Como se leía al principio, la fe, algo que no se ve, pero tenemos la esperanza en ella, la certitud, amén, de que va a ser así. Y yo me digo, interesantemente pasó esto porque yo ahora lo vi, o ustedes conmigo lo vimos del punto de vista de los discípulos y del punto de vista del Señor Jesús. Pero lo que falta aquí es que el Señor obviamente tenía razón en este tema, ¿no? Obviamente, pero ¿qué le faltó a los discípulos? Los discípulos tenían toda la razón, tenían toda la lógica, tenían todo el razonamiento correcto. Pero lo que les faltó es que ellos no tenían fe primeramente, y segundo, no consideraron que el Señor estaba en la barca. ¿Por qué? Porque ellos, cuando vieron que se iban a morir, ahí fueron a despertarlo. Ellos no dijeron, como ahora nosotros podemos sacar como lección y decir, aunque esté en esa barca, no hay ni para qué despertar al maestro. Porque si él te dice que, como hablábamos al principio, si él te dice que vamos a llegar al otro lado y él va dormido, vamos a llegar. Dios no queda ciego. Jesucristo ahí corporalmente estaba durmiendo, pero Dios siempre tiene el control de la situación. Y no es para que nosotros nos desesperemos. Señor, ¿estás viendo cómo voy, Señor? Como podemos pensar, la situación va de mal en peor. ¿Y dónde está Dios? Podemos pensar. No es que Dios no esté, no es que Dios no vea. Tal vez está, y podemos decir Dios está durmiendo, como Elías le decía a los Baales, tal vez está durmiendo. Pero la diferencia es que Jesucristo contestó. La diferencia es que el Dios de Elías contestó. Lo de los Baales sigue durmiendo hasta el día de hoy. Sigue durmiendo, no existe, amén. Son ídolos. Pero la enseñanza aquí es que hay que tener fe en el Señor, y no siempre el Señor nos va a estar diciendo. Y ahí entra la fe justamente. No veo. Yo veo la tempestad, pero por fe hay que ver la bonanza. Amén. Por fe hay que ver eso. La lógica puede decir una cosa, pero la palabra dice otra cosa. Y por eso el Señor no le gustó. Les decía, ¿por qué estáis así amedrentados? Les decía también, ¿dónde está vuestra fe? Y ellos se atemorizaban, se maravillaban y decían unos a otros, ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Aleluya. Y sí, aleluya. Es Jesucristo, amén, poderoso. Y por eso yo meditaba, como les digo, de los dos puntos de vista. Pero cuando me devolví un poquito aquí en la historia, me doy cuenta que en varios evangelios, antes que pasara esa situación, ellos ya habían visto varios milagros del Señor. Muchos milagros que había hecho el Señor Jesucristo. El Señor se había demostrado tener poder de Dios. Él, y le voy a nombrar unos cuantos, Él ya había hecho la sanidad al hombre de la mano seca. Ya había hecho la sanidad a la suegra de Pedro, la de un leproso, al siervo de un centurión. Resucitó al hijo de la viuda de Naín. Imagínense. Le hizo una sanidad a un paralítico. Hizo la pesca milagrosa. Y también liberó al hombre que tenía un espíritu inmundo. Bendito sea el Señor. Y aún así, ellos todavía no tenían esa fe con el Señor. Sabemos que con el tiempo fueron aprendiendo, y después cuando recibieron la promesa fueron llenos, y después los persiguieron y le pidieron al Señor, llénanos de nuevo. ¿Por qué? Porque se estaban amedrentando otra vez. Conocían al Señor, pero el Espíritu mismo es el que da la fe. Hay que reconocer eso. El que da la fe al final del día es Dios, pero hay que pedírsela a Él. Por eso el Señor le dijo, le he rogado al Padre que no les falte la fe
porque Satanás os ha pedido para zarandearos. Él no dijo, le pedí al Padre que Satanás no los zarandee, que Satanás no los sacuda. Él no dijo eso, dijo que la fe no te falte. O sea, te van a sacudir igual, pero que no te falte la fe, bendito sea el Señor. ¿Por qué? Porque si el Señor hiciera todo por nosotros, aparte de la salvación que ya la hizo, pero si Él hiciera todo lo demás por nosotros, no habrían pruebas. La palabra de Dios dice que la prueba produce paciencia. Amén, y si no tuviera prueba, no podría tener paciencia, porque ¿cómo voy a producir eso? Si el Señor ya lo hace todo por mí. Yo voy caminando y el Señor va limpiando todo el camino y nunca me tropiezo, nunca tengo un camino un poco áspero, no, todo liso así. Entonces, ¿cómo voy a ir creciendo yo? ¿Cómo yo puedo decir que tengo fe si nunca la pongo a prueba? Es como que le regalan todo a usted y no tiene dinero, pero como le regalan todo, ni se acuerda que tiene cuenta de banco. ¿Cómo va a saber usted si tiene dinero o no si no lo usa? ¿Ah? Cuando llega a usar lo que dice, uy, me falta, no tengo para comprar esto ni lo otro. De la misma manera la fe, si el Señor le regala todo, ¿cómo usted dice sí tengo fe? Claro, fácil, porque el Señor, crea o no crea, le va a ir limpiando todo en el camino. Pero no se trata de eso, sino que el Señor le dijo al Padre que la fe no les falte. Pero Satanás sí los va a zarandear. Y de la misma manera nosotros, como dice la palabra, que con el escudo de la fe apagamos todos los dardos del maligno. ¿Ah? No dice que si tienes fe, ningún dardo te va a ser lanzado hacia ti. No, dice que te los van a lanzar, pero con el escudo los puedes defender. Con el escudo los bloqueas. Amén. Entonces sí hay que tener fe. Entonces, todo esto vemos que Jesucristo sí tenía el poder. Y en la barca de verdad que había que meditar en la grandeza del Señor. Y ahora para nosotros es fácil decir, claro, si yo estuviera con el Señor Jesús y Él duerme y hay una tempestad, yo me acuesto y me quedo dormido al lado de Él. Ahora uno puede decir eso porque conocemos tranquilamente, pero ahora en ese momento ellos pensaban diferente. Amén. Entró la duda, sí. Y sabemos, ya hay algo muy bonito que pasa con Pedro también, cuando el Señor camina sobre el mar, que es algo muy bonito y es similar a esto, que teniendo al Señor ahí, entra la duda, entra ¿y qué pasa si? Y lo otro, ya no está la certeza de lo que se espera, la convicción. De lo que no se ve. Amén. Y no digo que es fácil tampoco, ¿ah? No digo que es fácil, como se leía al principio en Hebreos 11. Hay hombres que fueron reconocidos por la fe, la gran fe que tenía. Es importante saber que cuando hablamos de fe no se trata de que vaya y tenga fe. Listo, se acabó el sermón más bonito del mundo. Vaya y tenga fe. Gloria a Dios, fácil decirlo. Es como cuando alguien está triste y le dicen, no estés triste. Claro, la persona va a decir, ya no estoy triste, gloria a Dios. No, la tristeza sigue ahí porque hay algo que arreglar. Cuando hay falta de fe tampoco podemos decir, solo cree. Se puede cuando ya hay que tener una fe en Dios, un temor de Dios para empezar. Si a mí me dicen solo cree esto y yo no tengo fe, ese solo cree se convierte en una montaña imposible para mí. Pero si nosotros ya tenemos fe y te dicen, amén, la palabra y les dicen solo cree, crea en eso. Y usted ya tiene esa fe, ya la ha puesto en obra. Ok, yo lo creo. Y ahí ya Dios puede obrar. Amén, porque la oración de fe del justo puede mucho. Y para concluir, quiero leer un pasaje hablando de las maravillas que hacía el Señor Jesucristo en el tiempo de los apóstoles, de los discípulos, en Lucas 4:40, 41. 4:40 y 41. Dice, esto fue antes que pasara lo de la barca. Pero yo lo quiero leer porque antes que pasara lo de la barca, los discípulos habían visto el poder de Dios. Dice, al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a Él, al Señor Jesús. Y Él, es decir, el Señor, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. Bendito sea el Señor. Los iba sanando. A cada uno de ellos les puso las manos. Y eso que tenían enfermedades, podían ser enfermedades contagiosas, no lo dice, pero podían haber sido, dice, diversas enfermedades. O sea, no es todos enfermos de plaga, todos enfermos, no. Todos habían muchas enfermedades ahí. Exactamente, y el Señor los sanó a todos.
Y el 41 dice, también salían demonios de muchos. Muchos, no dice algunos, uno, no. Había mucha gente con demonio. Y salían de ellos, dando voces y diciendo, los demonios decían, tú eres el Hijo de Dios. Pero él, el Señor, los reprendía y no les dejaba hablar, porque sabían que él era el Cristo. Amén. Él tenía el poder y los enmudecía, igual como enmudeció el mar y no podían hablar. Amén. Y ahí vemos que como el Señor, que tenía el poder sobre espíritus y enfermedades, no va a tener el poder para el mar y el viento, que son cosas muertas, que son cosas que no tienen espíritu en sí. Cuando hablamos del viento, no es el espíritu, sino el viento que sopla en el mar y el agua en sí. Y el Señor, ¿cómo no va a tener poder sobre eso? Si tenía el poder sobre espíritus inmundos y sobre enfermedades. Fácilmente pudo resucitar. Hizo una resurrección antes de lo de la barca. Y la gente todavía decía, ¿quién es este? Decían. O sea, no conocían todavía bien al Señor. Y como digo, no se les puede culpar mucho porque en ese entonces también era todo nuevo y les sirvió de experiencia. Pero nosotros no vamos a esperar que nos encontremos en una situación de vida o muerte para decir, wow, el Señor puede sanar. El Señor, wow, de verdad hizo esa transformación en la vida de tal persona. Dios mío, no tenía idea. Quiere decir que no conocía bien a Dios, no conocía bien el poder de Dios para asombrarse. Gloria a Dios porque ellos lo entendieron. Pero no esperemos nosotros también empezar a hundirnos en la barca para decir, wow, de verdad que Dios tiene poder. Sí, mi rey, amén. ¿Ah? De verdad que sí. O sea, y antes no lo creía. Señor, aleluya. Entonces no podemos andar años o nuestra vida diciendo, sí, es mi Dios, Él es todopoderoso, Él hizo los cielos y la tierra, pero no hay fe en Él. Quiere decir que tal vez no cree tanto que hizo los cielos y la tierra. Tal vez no cree tanto que Él puede sanarlo o sanarla de una enfermedad. Sí, amén. Y Él tiene ese poder, amén. Él lo tiene sobre todo, tiene todo el poder. Entonces yo le leí este pasaje que al ponerse el sol sanaban los enfermos, bendito sea el Señor. Dios los sanaba, Jesucristo. ¿Y por qué les digo esto? ¿Cómo quiero concluir esto? Es que la gente pregunta, o ahí los hombres dicen que preguntaban, ¿quién es este? Ellos preguntaban, nosotros tenemos la respuesta. Es Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén. El Todopoderoso. Y no esperemos que llegue la tempestad para ir a despertar al Maestro. Desesperados por la situación, desesperados por lo que estamos viviendo para recién venir a poner la fe. Que a veces Dios lo ha hecho con mucha gente, pero no esperemos eso. Más bien, sí, hasta el último momento espera gente que ya están en lo último. El doctor ya le dice, no te quedan ni 24 horas. La familia está toda ahí llorando. Y ahí vienen a buscar al Señor. Y Dios ha hecho la obra, pero exactamente teniendo tanto tiempo en esta tierra, porque hay unos que esperan al último para valorar la vida y decir, no me quiero morir. ¿Por qué esperas hasta ahí para decir no me quiero morir? ¿Por qué antes cuando te hablaban no recibías? Entonces no tenemos que ser engañados cuando la situación se pone fea. Sí, hay razonamiento, hay lógica, pero si usted va en la barca con el Señor y el Señor le dijo que vamos a cruzar y llegar al otro lado, es porque vamos a llegar al otro lado. La palabra del Señor dice que nosotros mismos un día vamos a llegar a la patria celestial. Y si Él lo dice es porque vamos a llegar. Pero hay que ir con Él. Hay que ir con Él en la barca. Bendito sea el Señor. Entonces, para concluir esto, hermanos, hermanas, todos los que están viendo ahí, queridos hermanos y hermanas, recuerde que hay que tener la fe en el Señor. No hay que preocuparse. Si usted le pide algo al Señor, no pierda la fe. Amén, amén. Crea exactamente. A veces hay gente que dice, ya van 2 veces que le he orado al Señor y no me contesta. Yo creo que el Señor a mí no me quiere. Sí, como la viuda persistente, como el apóstol Pablo que le rogó 3 veces al Señor y el Señor le contestó, no para sanarlo, para decirle no te voy a sanar, pero la fe estaba ahí. No podemos decir es que hace 2, 3 veces que oro, llevo meses orando al Señor y Dios no contesta, entonces no tengo fe. No puede echarle la culpa a Dios para dejar la fe. Usted siga creyendo. Y si Dios le dice que sí o que no,
le va a contestar. Sí, amén. Pero se va a hacer la voluntad de Él. No la mía. Porque es fácil decir, es fácil que yo cierre los ojos y diga, he orado sin fe, y después muere una persona y yo digo, la voluntad de Dios. Claro, es fácil. Es fácil que yo agarre mi teléfono y digo, bueno, si Dios quiere cae al piso y lo suelto. Pero yo pudiendo agarrarlo, yo le dejo todo en las manos de Dios. Pero no tengo fe, yo no traté de hacer nada. Amén, amén. Y es fácil decir, el Señor mismo, sí, exactamente, hay que aplicar lo que uno predica. El mismo Señor Jesús decía, ¿qué es más fácil? Decir, levántate y toma tu lecho, o tus pecados son perdonados. Sí, amén. ¿Qué piensa usted que está en el internet? ¿Qué piensa que es más fácil? Decir, levántate y toma tu lecho y que el enfermo se levante, o decirle, tus pecados son perdonados. Es fácil decir, tus pecados son perdonados, porque nadie lo puede ver. Puede venir alguien y me confiesa como hacen los católicos y yo digo, ve en paz, Dios te ha perdonado. Pero ¿realmente Dios lo ha perdonado? No se sabe. Seguramente que no, porque así no funciona. Pero cuando el Señor decía eso es porque de verdad Él decía, tus pecados son perdonados. De verdad eran perdonados. Pero Él demostraba eso. Sí. Él demostraba eso, diciendo, haciendo las dos cosas. Él decía, ¿qué es más fácil? Decir, levántate al paralítico, o tus pecados son perdonados. El pecado es fácil, pero Él le decía, toma tu lecho Y anda. y anda. ¿Ah? Y tus pecados son perdonados. Ve y no peques más. Es decir, Él demostraba que perdonaba los pecados y además, lo más difícil, visualmente lo sanaba a un paralítico, que todos sabían que era paralítico, y iba y caminaba. Entonces esa es la fe que tenemos que tener en el Señor, que Gloria a Dios, aleluya. amén, que es fácil decirlo, pero cuando se vive, vemos que es fácil decir muchas cosas. Es fácil decir, en el año 2021 declaro bendición sobre tu vida. Este año va a ser un año de muchos cambios. ¿Y cuántas cosas no cambian a cada año? Y no quiere, es fácil decirlo. Hay muchos que se dicen ser profetas y todo. Qué fácil es hablar y decir esto y lo otro. Pero si uno habla como hablaba el Señor y uno dice, en el nombre del Señor va a pasar esto y esto y pasa tal cual, Sería muy diferente. es muy diferente y vemos que es la mano de Dios obrando Amén, amén. directamente. Señor. Pero qué fácil es decir, este año va a ser un año de bendición. Y ahí queda todo. Ahí queda todo. Uno dice amén. Para otros es un año terrible. Hay esos hombres que profetizan tanto, decían el año 2020 va a ser un año de victoria, de conquista, de ganancia, de bendición. Las puertas se van a abrir hasta que sobreabunde la bendición. Y cerraron todo. Hubo escasez de papel de baño, de agua. O sea, y la profecía del ungido no era muy profecía y no era muy ungido. Porque es fácil hablar. Entonces nosotros tenemos que conocer el poder, el verdadero poder de Dios y agarrarnos con la fe. Agarrarnos con la fe de lo que Él promete. Y si el Señor lo dice, sea por su palabra o por medio de un siervo, con el Espíritu Santo, lo creemos y se va a cumplir tal cual. No van a andar cambiando fechas. No van a andar diciendo, mira, es que me equivoqué porque el Espíritu no fue claro. No, cuando Dios habla es claro, bendito sea el Señor. Así que como enseñanza guarde esto, que cuando usted diga, ¿quién es este? Es el Señor Jesús. Que cuando usted vea que la situación se pone difícil en la barca, tiene que confiar en el Señor. ¿Ah? Amén, amén. Confiar en el Señor. Sí, en los problemas, en las pruebas, confiar en el Señor, recordarlo a Él. Que al final del día, si nos damos cuenta, cuando nos toque partir, nada más podemos hacer que encomendarnos a Él. Y si ya sabemos que al final hay que encomendarse a Él, ¿por qué no nos encomendamos o meditamos en Él desde aún antes? Porque como les decía, ¿por qué hay que esperar hasta el final para reconocer al Señor? ¿Por qué no lo reconoce de una vez? ¿Por qué no lo reconoce ya? Que usted que no sabe que mañana puede ser su último día. Que hay gente que está saludable, con toda la vida. Que los doctores dicen, pero qué raro si no tenía nada. Estaba sano, estaba sana. Y murió, le encontraron fallecido en la cama. O sea, y la persona como en su vida, no, a mí me quedan muchos años, mira, tengo tanto, yo voy a hacer esto, voy a ir allá, voy a visitar tanto. Y no alcanzó ni a salir de la casa. Y no digo esto para meter miedo, sino para reflexionar y encomendarnos al Señor. Amén. Que Él sea el dueño de nuestra vida.
que no podemos pasar por alto el juicio que vendrá a toda la humanidad y a todos los que hubieron después de la muerte. Bendito sea el Señor. Así que confiemos en el Maestro, confiemos en el que es el dueño de la barca. Amén. Él iba en la popa, él era el capitán durmiendo. Y si el capitán duerme es porque sabe lo que él está haciendo. Amén. Y vamos a confiar en él. Así que vamos a orar. Sabemos que este es Mi rey, aleluya. el segundo culto del año. Amén. Gracias a Dios que nos permitió pasar de un año a otro. Y le vamos a pedir a Él, no hablar palabras en el aire, sino pedirle a Él que nos ayude a seguir en este año, que solo van 2 semanas en este mes, pero que Dios nos ayude, que nos guarde a seguir adelante y que podamos hacer su voluntad. Yo sé que hay gente necesitada también en el internet y que todos somos necesitados, pero hay gente que tiene a veces peticiones urgentes para el Señor, de enfermedad, sí, de conversión, de vida o muerte, de finanzas. Hay gente que ha quedado sin hogar por lo de la pandemia, no tienen trabajo. Amén. Así que vamos a orar por todo eso, porque de una manera u otra podemos ayudar. Hay unos que podemos ayudar monetariamente y a veces no podemos. Hay otros que podemos ayudar con palabra de aliento. Y hay otros que no conocen mucha palabra de aliento, pero tienen testimonios y dan testimonio. Hay otro que también no tiene ni testimonio ni conoce mucha palabra, pero puede exactamente doblar sus rodillas e interceder. Entonces no tenemos que decir, no, es que yo no tengo esto, pero mejor diga, ¿qué tengo para dar? ¿Qué puedo ofrecer por mi hermano? Amén. Sí, Señor. Ahí se ve el amor de las personas. Exactamente, ahí se ve el amor que tenemos por las personas. Así que nosotros le vamos a pedir al Señor y por todos ustedes y por nosotros mismos, que el Señor nos ayude a avanzar y nos cuide, que aunque veamos la tempestad, que Él nos libre, que nos libre de naufragar. Amén. Y que confiamos en Él, y de verdad tenemos que confiar en Él, que lo hemos visto, pero lo tenemos que seguir viendo. No tenemos que ver un milagro, decir gloria a Dios y se presenta otra cosa y ya me olvidé del milagro del otro día, sino que decir, no, como Él lo hizo ahí, lo va a volver a hacer si es su voluntad, pero asegurarme que yo traté de pedirle a Él. No quedarme de brazos cruzados y decir que se haga tu voluntad. El Señor Jesús le oró al Padre y le dijo, pasa de mí esta copa si es posible. No se haga mi voluntad sino la tuya. Si fuera solo así, ¿para qué oró entonces el Señor? Es porque pedimos, pero al final es Dios que decide, pero usted ya puso su petición. Entonces es fácil decir que se haga tu voluntad y no orar, pero tal vez el Señor tiene algo mejor para nosotros y le decimos que se haga tu voluntad y su voluntad era algo bueno, pero ni siquiera le pedimos eso y pasa algo malo y a eso le decimos, esa es la voluntad de Dios. No, es la voluntad permisiva de Dios. Dios permitió que pase eso, pero Él tenía algo mejor para nosotros. Él quería ver a Moisés llegar a la tierra de Canaán, pero no lo permitió por lo que pasó. Pero su deseo hubiera sido de que entraran. Amén. Así es, sí, y con lo mucho que pasa en el mundo, sabemos que en Estados Unidos hay un gran desorden político, desgraciadamente hay mucho... Sí, hay muchas cosas que pasaron con el presidente, el que va a entrar y todo eso, pero al final pasó lo que tuvo que pasar y Dios sabe lo que hizo, pero solo podemos decir, se hizo la voluntad de Dios, si es que de verdad le pedimos a Él que se haga su voluntad. Si nos quedamos de brazos cruzados y decimos que es la voluntad de Dios, tal vez no es la voluntad de Dios. Si alguien está ahí, yo le predico y me rechaza la palabra y yo en vez de insistirle, lo dejo y se muere y se condena, yo digo que esa era la voluntad de Dios. Mentira, esa no era la voluntad de Dios. La palabra dice que Dios quiere que todos se arrepientan. Entonces, por falta mía, yo después le echo la culpa a Dios y digo, es la voluntad de Dios, y eso es mentira. Dios permite muchas cosas, pero no quiere decir que es su voluntad. Si hay gente que no se convierte y no lo reconoce, no es que Dios quiere que se pierdan, sino que permite que se pierdan, pero no es su voluntad. Su deseo es que todos se salven, todo hombre, toda mujer. Así es, que todos procedan al arrepentimiento. Así que vamos a orar por última vez, lo digo, y vamos a orar por ustedes que están en el internet y por nosotros para que podamos seguir adelante. Padre mío, gracias una vez más por tenernos aquí presentes, por haber podido meditar
en tu palabra, por haber podido meditar en un pasaje de tus escrituras, por haber podido meditar en lo que hizo Jesucristo en la barca con los discípulos, que sabemos que lo que los discípulos veían era una cosa, pero lo que veía el Señor Jesús era otra. Padre mío, te pido que nos ayudes a poder tener la mente de Cristo, a no distraernos cuando veamos la tempestad, las olas de agua que estén entrando en la barca, Dios mío, sino que podamos seguir hacia adelante confiando en ti y que se haga tu voluntad, Padre mío. Te pido por los hermanos que están en el internet también, que tú los tengas en tu mente, en tu corazón, Dios mío, y que puedas obrar en sus vidas, que tú no te olvides de ellos, Padre mío, porque tú eres fiel con los que te buscan. La palabra dice que la fe a ti te agrada, sin fe es imposible agradarte. Dios mío, te pido por los que están en el internet, que veas la fe que ellos tienen y tú puedas obrar en sus vidas, que tú puedas ver sus necesidades, que tú puedas ver sus flaquezas, que tú puedas ver las enfermedades, que puedas ver que hay familiares que tienen que convertirse, que tienen que venir a ti, pero no te quieren recibir. Padre mío, te pido por esas vidas, que tú sanes a los enfermos, Padre mío, para que puedan dar testimonio a ti, que puedan dar testimonio tuyo, que tú tienes poder. Y de la misma manera te pido, Padre mío, por ellos, que si hay familiares que no te conocen, que hay familiares que no te quieren aceptar o que hasta te rechazan, que tú obres en esos corazones, que tú vayas a esos corazones con tu Espíritu Santo, para que puedan reconocerte a ti, para que puedan saber que tú eres Dios, que tú enviaste a tu Hijo amado para darnos vida eterna, para librarnos del pecado, para librarnos de la mentalidad del mundo, una mentalidad que está entenebrecida por el diablo, pero nosotros somos libres en Cristo. Te pido por ellos, Padre mío, para que puedan dar ese paso firme hacia adelante. Y te pido también, Padre mío, por todos nosotros, tu remanente fiel, tus ovejas de tu prado, Padre mío. Te pido que nos ayudes a seguir en tu nombre en este año, en los que nos proponemos, Padre, que sea voluntad tuya, en los proyectos que tenemos, pero que sea voluntad tuya, Dios mío. Guíanos en tu voluntad y apártanos de lo que no nos conviene, Dios mío. Que tú puedas hacer el bien en nuestras vidas y lo creemos. Sabemos que tú nos vas a guiar, nos vas a inspirar, nos vas a dar las ideas correctas para poder obrar y agradarte a ti, mi Rey. Te pido por los que están en el internet también, Padre mío, que si es primera vez que ven esto, que puedan recibir tu palabra, que puedan ver que el que habla aquí eres tú y no somos nosotros, que te damos toda la gloria y la honra a ti, Padre mío. Te pido que nos ayudes a seguir culto tras culto para darte la gloria a ti solamente, Padre mío. Que puedas liberar esas vidas de cualquier vicio, de cualquier enfermedad, para que puedan darte la gloria a ti y podamos todos testificar que tú eres Dios todopoderoso. Bendito eres tú, mi Rey. Gracias por todo lo que tú has hecho, lo que haces en este momento en cada vida y por lo que harás, Padre mío. Tú eres todopoderoso. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Y bendito sea el Señor por su poder, por su amor, por su gracia, por su misericordia. Amén, porque Él es bueno con nosotros. Sabemos que hemos pasado tiempos difíciles, aquí en la familia hemos pasado tiempos difíciles por esta pandemia, pero no nos rendimos. Eso no es para nosotros de decir como, ay, pero no, mira, se está hundiendo la barca, vamos a tirarnos al mar. Ah, no, ya vamos a perecer entonces. No, sino que confiamos en el Señor. Porque la palabra de Dios dice que el que confía en el Señor no será Aleluya. Sí, Señor. avergonzado, sí, así dice. Sí, amén. Entonces los que confían en Jehová son como el monte de Sión. No se mueve, sino que permanece para siempre. Aleluya. Sí, exactamente. Todo obra para bien a los que aman a Dios, según su llamamiento. Así que nosotros confiamos en el Señor y confiamos que cada uno de ustedes también, si se agarra de la palabra del Señor, no lo que yo predico, sino lo que dice aquí en la palabra del Señor, amén, con la interpretación correcta, guiada por su Espíritu Santo, amén, Dios va a obrar en su vida. Y lo creemos y sabemos que sí, por eso lo decimos con certeza. No lo decimos a la ligera. No damos profecías en el aire como muchos lo hacen, porque no somos nosotros que decidimos, sino que le pedimos a Él que tenga misericordia. Y cuando pedimos por una sanidad, es esperando que Él responda a esa petición, como lo hacía la viuda. Amén. Porque una cosa es pedir y la otra es recibir. La Biblia dice que el que busca encuentra, al que golpea se le abre. Pero tiene que ir a golpear, tiene que ir a buscar.
no diga, no diga, a mí no se me abrió, a mí no, porque ni golpeó, a mí no me dieron, es que usted no pidió. Pídale con fe al Señor, amén. Así que vamos a seguir adelante con la ayuda del Señor. De verdad que estamos muy contentos con todos ustedes que comparten con nosotros. De verdad que nos gozamos compartiendo con ustedes, porque sabemos que hay barrera de distancia, pero gracias a Dios por el internet, por las redes sociales, que a pesar de que el enemigo también las usa fuertemente, nosotros la usamos para un fin de bendición. Que no es para hacer lucro, no es para nada, sino que dar por gracia lo que Por gracia recibimos. sí, lo que por gracia recibimos, exactamente. Así que si usted también ha recibido esta palabra del Señor, le agradecemos por el tiempo que ha dado, le agradecemos por compartir esto, porque si comparte esto, es la palabra del Señor que va a rodar, no la de nosotros, es la de Él que se extiende, porque nosotros no tenemos nada que ganar, sino que ya tenemos la salvación, que es lo primordial. Gracias porque se ha ido compartiendo la Sí, palabra. y también le damos las gracias a los que ya han compartido también por los videos anteriores, los cultos anteriores, las alabanzas que tenemos también anterior, porque todo es para la gloria del Señor y para edificación de su pueblo. Amén. Así que Dios me los bendiga a todos. Vamos a estar otra vez en vivo la semana próxima. Amén. Primero Dios, vamos a estar la semana próxima, el domingo, amén, a la 1 p.m. Y vamos a exactamente, ahí está en la proyección. Vamos a estar ahí en la página de Facebook Producciones Emanuel y en el canal de YouTube Eli Núñez Música. Entonces, si usted va a YouTube, busca Eli Núñez, ahí salen todos los cultos y las alabanzas. Y si va a Facebook, busca Producciones Emanuel con ese logo que sale ahí, ese logo azul ahí, y le va a salir ahí. Amén. Entonces, vamos a hacerlo así y vamos a seguir adelante. Así que Dios me los bendiga y vamos a seguir hacia adelante si Dios nos permite. Bendiciones.